Y no necesariamente es porque Dios aprueba o avala lo que está sucediendo. Entonces, la apostasía tenemos que aprender a reconocerla, no para estar, como decimos nosotros, en una cacería de brujas, no para andar viendo diablos en toda parte, sino más bien para poder comprender, discernir, más que todo esta palabra, acúñela, discernir qué se mueve en el cuerpo de Cristo. ¿Qué se mueve en el cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo dice que algunos parecerán que son de nosotros, pero no lo son. El apóstol Pedro también lo hace ver. Entonces, hay que tener mucho cuidado con asuntos doctrinales, hay que tener mucho cuidado con asuntos de prácticas y demás, pero todo tiene que ser comparado con la luz de la palabra. No se vale, por ejemplo, comparar la forma en la que una iglesia hace algo con la forma en la que nosotros lo hacemos, porque lo estaríamos tomando un factor de medición, la forma, y no nos estaríamos enfocando en el fondo. Y el fondo es lo que persigue la apostasía: cambiar la plataforma, cambiar lo principal para desviarlo y sacarlo por completo del orden divino. Entonces, algunas características que Judas nos muestra, como número uno, es que la apostasía puede ser muy sutil. El libro de Judas, capítulo 1 y en adelante, nos muestra algunas características sobre lo que puede considerarse una apostasía. El libro de Judas dice que esta palabra apostasía tiene que ver con falsas enseñanzas que los cristianos permiten y toman y abrazan sin darse cuenta de que están desviadas del contexto de la palabra. Estas palabras, y si usted recuerda la semana anterior cuando tocamos el tema de Arrio, ¿verdad? El griego, que enseñaba que Jesús no era Dios en sustancia, sino que salió de Dios como un ser creado. Este tipo de cosas que podrían, entre comillas, tener algunos argumentos, es lo que se vuelve un poco contradictorio y de mucho cuidado. Los testigos de Jehová, por ejemplo, manejan ese criterio. Para ellos Dios es solamente Jehová, como ellos le denominan, Jehová. Y Jesús es un ser de luz, es un ángel, ¿verdad? Pero no lo reconocen como Dios. Y muchos hoy trabajan esa línea, como un profeta y demás. Sin embargo, nosotros entendemos que Jesucristo es Dios. Es el Dios hecho carne, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y la palabra nos enseña que todo aquel que no reconoce que Jesús vino en carne, eso es anatema y tiene que ser determinado de esa forma. Tenemos que aprender a ser un poco más radicales en nuestros estudios de la palabra para poder entender y sostener el peso de una fe que hoy se tambalea. Entonces, lo primero que encontramos en Judas es que la apostasía puede ser sutil. No siempre va a ser fácil de ver. No siempre va a ser fácil de reconocer. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versos 13 y 14. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice de esta forma: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, quiere decir que la apostasía está y tiene su plan de acción la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo lo que Satanás hace, usted y yo debemos entender esto, todo lo que Satanás hace no es para conquistar el mundo ya lo tiene conquistado, él no pierde el tiempo con el mundo, ya lo tiene suficientemente logrado. Todas las artimañas de Satanás es contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, para tambalearnos en la fe, tambalearnos en la sana doctrina, y entonces hacer que su doctrina entre y permee al cuerpo de Cristo, y de esa forma, al desvirtuar los fundamentos, el edificio que dice la palabra, cuya piedra angular es Cristo, se tambalee. Y si el edificio se tambalea, se cae. Entonces, es importante que entendamos que puede haber falsos apóstoles, puede haber falsos obreros, puede haber falsas personas en la iglesia. A veces idealizamos a los ministros, a las personas que asisten a una iglesia. Y si usted, tal vez, bueno, sé que no me va a dejar mentir, hay un concepto que el mundo
y otros cristianos incluso tienen sobre los que venimos a una iglesia, asistimos a una iglesia y decimos que Cristo es el Señor de nuestra vida. Y es que cuando usted y yo cometemos un error, son rápidos en señalarnos y decirnos: pero usted no es cristiano. Pero usted, ¿por qué tuvo ese sentimiento? Como dice alguien por ahí, es que tengo sentimientos de rencor, dice, sentimientos de venganza. ¿Qué pasa cuando un cristiano tiene sentimientos? ¿Qué pasa cuando un cristiano se equivoca? Puede equivocarse. Pero la estrategia del enemigo es infiltrar personas para socavar la fe. Y lo que es peor, porque es parte del sistema de la apostasía, lo que el enemigo quiere no solamente es infiltrar personas, sino infiltrar doctrinas. De manera que entonces la apostasía hace que lo que no es de Dios, nosotros lo abracemos y lo acuñemos como que es de Dios. Y terminamos abrazando el pecado creyendo que es de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Número 2, Judas describe a los apóstatas como personas impías. El impío es el que sabe hacer lo bueno y no quiere hacerlo. El impío no es el que no tiene a Jesús como Salvador. A veces le decimos al mundo impíos. No, ellos no son los impíos. Impíos son los que saben la verdad y no la ponen en práctica. Esos son los impíos. Los otros son los mundanos. Ellos son mundanos, no conocen, viven en el mundo. El mundo es su campo de movimiento, o sea, ellos se desenvuelven ahí. El impío sabe lo que es bueno, pero no quiere hacerlo. Y se desarrolla en una vida dual, una vida de Cristo, mundo. Y lo que es peor, enseña eso. El que peca y reza empata, eso es un impío. ¿Amén? Entonces, ojo aquí. Hay 18 rasgos que le voy a mencionar según Judas en el capítulo 1 de qué o quiénes son impíos. Número 1, verso 1:4 dice que son impíos. Ya estamos claros en que es gente que va a la iglesia, pero no quiere obedecer las verdades doctrinales de Jesucristo, no de la iglesia, no del pastor, no de la sede donde usted se congrega, de Cristo, del reino, de la palabra. Estamos hablando de la palabra, ¿sí? ¿Ok? Número 2, son, según el versículo 4, moralmente pervertidos. ¿Qué significa esto? Son personas cuya moral nada o camina en dos aguas, según la conveniencia. Son muy morales a la hora de imponer moralidad a otros, pero sus acciones tienden a ser inmorales. Es gente que vive principios cuando le es conveniente y cuando no modifican esos principios. Y lo más peligroso, usan la palabra de Dios para justificar la modificación de los principios. Y son hábiles, puesto que engañan a muchos. Número 3, niegan a Cristo. Cuando se dice que niegan a Cristo, no solamente estamos hablando de personas que no reconocen a Cristo como Dios en sí mismo, sino la obra de Cristo. Y no necesariamente es porque lo digan, es porque digan yo no creo en Cristo. A ver, si una persona va a una iglesia cristiana, evidentemente va a decir que cree en Cristo. Pero que diga que cree en Cristo no significa que camine como Cristo caminó, que es nuestra meta. Dice la palabra del Señor que debemos ir cada día renovándonos en Cristo hasta llegar a la misma esencia de Jesucristo. Entonces, no es que necesariamente digan yo no creo en Cristo, sino que sus acciones, su forma de pensamiento no empata con lo que Cristo enseñó, ni con la obra redentora de Cristo en nosotros, puesto que el apóstol Pablo enseña que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si eso no hizo clic, si eso no está vigente en nuestra vida, estaríamos negando a Cristo o la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Son los que mancillan o cometen pecado en la carne. Hay varios tipos de pecado, no vamos a entrar en ese tema, pero sí quiero mencionar esto está en el versículo 8. Es gente que ama tanto el pecado que su cuerpo es vehículo para pecar. Y estamos hablando de cosas desde
antivalores de tipo sexual, fornicaciones, adulterios y demás, como drogadicciones, cosas que atenten con el cuerpo, cosas donde no solamente se trata de la mente, porque hay pecados de la mente, pecamos de pensamiento a veces, con eso fallamos al Señor. Pero ya este tipo de personas, los que se llaman apóstatas, ya utilizan su cuerpo como mecanismo para ejercer pecado. Ya son personas cuyo corazón está tan calcinado que ya les es lo mismo utilizar el cuerpo para pecar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Estas características hay que ponerles mucha atención. Y no porque las haya sacado yo, sino porque es que están en el libro de Judas. ¿Y sabe quién es este Judas? Este no es el Iscariote, no es el que se... No, ese es otro. Este Judas es el hermano de Jesús. Es decir, sabe de lo que está hablando. Este Judas sabe de qué está hablando. Versículo 8 dice, son rebeldes. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Yo no. Yo nunca he conocido a una persona rebelde en mi vida. Un cristiano rebelde, jamás, eso no existe. Rebeldía. Gente que se vuelve contra la autoridad. Y ojo aquí, porque a veces es muy fácil señalar a alguien cuando decimos que se volvió contra la autoridad del pastor, la autoridad del líder, la autoridad. A veces incluso tocamos esos puntos como para dar un valor agregado a la posición de los líderes. Pero es que estamos hablando de que se rebelan contra Dios y contra todo aquello que es Dios. Es un tipo de Saúl, que Saúl prefirió darle rienda suelta a su corazón que obedecer a Dios. Y eso Samuel se lo señaló como rebeldía. Y le dijo, eso es rebelión. Y la rebelión es como brujería, es como hechicería, le dijo el profeta. Entonces vea qué interesante. Son personas que, y esto hay que ser claro, bajo un espíritu de hechicería se rebelan contra la autoridad. ¿Cuál autoridad? La principal de todas, la autoridad de Dios. Es gente que ha perdido el temor de Dios. Y de eso, mi amado, qué pena decirle y tal vez hacerle ver esto tan enfáticamente, pero las iglesias están llenas hoy de gente que ha dado tanta rienda suelta a su corazón que se han vuelto rebeldes en contra de Dios. Ahora, hagamos una salvedad, si es que se pudiera hacer. Algunas personas son rebeldes contra Dios por desconocimiento de la palabra. Sin embargo, si están en una iglesia cristiana, deberían conocer la palabra. Alguien debiera enseñarles la palabra. Y si no me enseñan la palabra, yo tengo una obligación moral de ir y buscar en la palabra. Como le dijo el etíope a Felipe, estoy leyendo lo que leo, pero no entiendo nada, porque no tengo nadie que me enseñe, que me explique de qué se trata esto, cuando se lo encuentra en el desierto. Hay muchas personas que actúan en forma rebelde y no lo saben, pero para eso estamos usted y yo, para ayudar a otros a encaminarlos en Dios. El problema es cuando una persona rebelde, que no sabe que está siendo rebelde, se encuentra con un rebelde que sí sabe que es rebelde. Porque entonces es una reproducción de ese espíritu en otra persona. ¿Okay? Los que blasfeman de los ángeles, blasfemar, hablar en contra de los ángeles, eso está en el verso 8. Los que ignoran a Dios, versículo 8. Los que proclaman falsas visiones, uy hermano, cuidado con esto. Hay gente que ve cosas que uno dice, ¿y este de dónde vio esto? ¿Cómo hizo para ver esto? Cuando la apostasía comienza a entrar en el corazón de la gente, comienza a nublar los sentidos espirituales. Dios habla de muchas formas, por sueños, por visiones. Eso lo entendemos, proféticamente hablando, Dios habla por sueños hoy, habla por visiones hoy, habla a través de la palabra, habla a través de un testimonio. Dios habla de mil y una formas. Nadie puede decirle a Dios, háblame solo así. Dios habla como Él quiere, cuando Él quiere, y utiliza el medio que Él quiera. Pero cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de personas que se han entregado a la labor de estos espíritus que generan y ponen falsas, ¿cómo decirlo? Comunicaciones con el Espíritu Santo.
Vamos a ver, una persona que vive en rebeldía no puede tener comunión con el Espíritu Santo. Perdón, no es posible. Cuando digo vive en rebeldía, estoy hablando de una actitud de alevosía. O sea, yo sé que estoy mal y aún así no me importa estar mal y aún así Dios me habla. Qué fuerte esto. Hay algo que no empata en la ecuación. Bueno, son estas personas que, ignorando a Dios, proclaman falsas visiones. De eso, lastimosamente, mi hermano, y aquí hay que ser muy, pero muy cuidadoso para no irse a un extremo equivocado, pero muchas personas hoy son lastimadas por gente que vive en una apostasía y hablan en el nombre de Dios. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me enseñó, Y hay personas que son tomadas por esto, personas que son débiles en la fe, son ingenuos en la fe y se dejan llevar. ¿Cuántos profetas hoy, o gente que se dice ser profeta, que no lo son, han engañado a muchos? ¿Cuántos falsos apóstoles? ¿Cuántos falsos pastores? ¿Cuántos falsos maestros? ¿Cuántos falsos evangelistas? Un día llegó por aquí uno con una falsedad enorme y uno dice, pero ¿cómo Dios le habla? No, deténgase ahí. ¿Será Dios el que habla? Dios nunca te va a hablar para decir, sal de los principios de la Escritura. Nunca va a pasar eso. Principios de sujeción, principios de orden. Entendemos que Dios habla y tiene profetas, tiene apóstoles, tiene maestros, tiene pastores, tiene todo esto porque son los ministerios que Dios instauró para que la iglesia sea edificada. Pero tienen que estar alineados con el Espíritu Santo. De lo contrario, podría ser que se esté abriendo grietas para que una apostasía o una desviación comience a generarse en esos corazones, ¿ok? Son autodestructivos, dice el verso 10. Verso 16, son murmuradores, aleluya. Aquí no hay de esos. Y jamás en la vida ha habido y no volverá a haber. La gente que murmura, ¿sabe qué es el murmurador? El que habla entre dientes, el que masculla. Yo no sé si a usted le ha tocado un hijo murmurador. Dice mi esposa. ¿Qué es un hijo murmurador? Usted le dice, ya, suficiente. Y empiezan ese plan, y empiezan como el pulgoso, sí. Y empiezan a mascullar y a mascullar. Y el problema del murmurador es que no se la traga solo, no se la deja ahí, sino que se busca a alguien. La boca ocupa una oreja. El murmurador necesita un chismoso. Siempre lo hemos dicho. Quite uno y se acaba la plaga. Son murmuradores. Es gente que tiene falsas obediencias. Mire, no vamos a hacer esto. Sí, pastor, está bien. Por detrás. Ay, es que si yo fuera el pastor, esta iglesia ya tuviera 1000. Ya tuviéramos 500. Ya seríamos. Ay, es que... Y empiezan a murmurar. Eso es una puerta abierta para la apostasía. Son buscadores de faltas. Es gente, mi amado, que como los fariseos de antaño andan buscando el pecado de los demás, pero no tienen capacidad de mirar el pecado propio. Como Jesús decía, miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga de su propio ojo. Jesús no nos llamó a condenar a nadie, no nos llamó a señalar a nadie, nos llamó a ser un ente de restauración, de reconciliación. Ese es el ministerio, dice la palabra, que nosotros al cual hemos sido llamados. ¿De qué sirve decirle a alguien es que usted está en pecado si no vamos a hacer algo para ayudarlo a salir de ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde está la restauración? Entonces vea qué cuidadosos hay que ser con estos. Son autocomplacientes, ahí mismo lo dice el verso 16. Son personas que piensan primero en ellas, después en ellas y tercero en ellas. Si se quedó un espacio, es de ellos también. Autocomplaciente, lo que quiero eso hago, lo que siento por eso voy. Y nadie me saca de ahí, así me siento bien. Y lo importante es cómo me sienta yo.
y acomodan toda, incluso la estructura de la palabra de Dios según sus emociones, para establecer principios incluso de falsas piedades o falsas debilidades. Hay gente que atañe, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, al mal carácter le atañen una debilidad. Es que yo padezco de mal carácter. Ajá, y la obra de Cristo, no se ponga el sol sobre sobre vuestro enojo. Dice, airaos pero no pequéis. No, es que Dios sabe lo que a mí me cuesta. Pero toda la vida le está costando. ¿Me explico? El que miente, el que engaña, el que roba, toda la vida, toda la vida, toda la vida, dice la canción, ¿verdad? Toda la vida. ¿Y qué pasa con estas personas entonces? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Es porque sus corazones no se han abierto a Dios, han abrazado dentro de la autocomplacencia, han abrazado el así soy yo. ¿Ha oído usted a alguien decir es que así soy yo? Así soy yo, a mí nadie me cambia, lo decía mucho la gente de antes, pero también, tal vez no lo dicen ahora, pero lo viven muchas personas. A mí nadie me cambia, ni el Espíritu Santo me cambia a mí. ¿Por qué? Porque ya yo soy así, autocomplacientes. Hay que tener cuidado con eso. Verso 16, gente que usa palabras arrogantes y falsos halagos. En buen francés, labiosos. Mire, son los que andan con una lata de pintura en las manos. Cada vez que lo ven le pasan el brochazo. Pastor, es que usted está volando. Digo yo, qué raro, yo no me siento volar. Ay, hermano, es que cuando usted toma ese micrófono, la gloria de Dios desciende. ¿Qué intención tiene con eso? ¿Qué propósito hay ahí? Ojo, no estoy diciendo que no haya un buen propósito de parte de Dios al darle a una persona un halago. Pero es que no estamos hablando de decirle a alguien, qué lindo, Diego, qué lindo tocas esa guitarra. Cuando tocas la guitarra, la gloria de Dios se siente tan bonito. Que tener una intención de sembrar una semilla de cizaña en el corazón de Diego para envanecerlo, volverlo arrogante y hacerlo caer del lugar donde Dios lo está usando. Entonces vea qué interesante. Usan palabras arrogantes, falsos halagos, con el objetivo de que esas personas se caigan y de hacer valer su autoridad y sus puntos de vista. Verso 18, se burlan de Dios a través de acciones, a través de palabras, se burlan de Dios. Qué peligroso es esto. Causan divisiones. Uy, mi hermano amado. Verso 19, causan divisiones. Dios suma, Dios multiplica, Dios no resta, tampoco divide. Dios no fracciona. Dios no fracciona. Causan divisiones de mentalidad mundana. Son los sensuales. ¿Sabe qué significa mentalidad mundana? Son emocionalmente inestables. La palabra señala esto como las personas que tienen doble ánimo. Los que son fluctuantes como las ondas del mar, dice la Escritura. Un día están bien, otro día están mal, un día están bien, otro día están mal. Ahora, finalmente dice, no tienen al Espíritu, no son salvos. Eso dice la palabra, y no tienen al Espíritu. Mire, y ya con solo esta última ya usted dice, ¿en qué están? ¿Qué clase de gente es esta? No tienen al Espíritu. Si no tienen el Espíritu, no tienen salvación. Pero están en la iglesia y predican y hacen cosas y en la iglesia, pero no tienen al Espíritu de Dios. Porque dice la palabra que hasta que llegue el tiempo del fin, el trigo y la cizaña deberán crecer juntos. No se puede arrancar el trigo antes de tiempo, perdón, la cizaña, porque puede traerse consigo al trigo. Crecerán juntos. Y crecerán juntos es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las labores del reino. Ahora, si usted hace un análisis de estas 18, como lo hice yo, uy, mi hermano, queda uno así como, Señor, estoy como debiendo, ¿verdad? ¿Qué torta? ¿Qué hago? Bueno, eso es lo que se llama la revelación del Espíritu. Puede que usted y yo no estemos en una apostasía, pero seamos débiles en algunas áreas y necesitamos reforzar. Para eso es la palabra, para redarguir. Con estas características, usted redarguye su corazón, usted hace un análisis y dice, Señor,
tengo un problema con esto, tengo un problema con la rebeldía, tengo un problema con que a veces te ignoro, tengo un problema con que a veces murmuro, tengo un problema con algo. No significa necesariamente que estés en una apostasía, que estemos en una apostasía, pero sí significa que si esto se deja, puede y se convierte en caldo de cultivo para que una apostasía se genere, porque el problema es cuando se cauteriza el alma. Vamos a ver, si usted y yo, recién venidos a Cristo, primer amor, le fallamos a Dios, el Espíritu Santo se contrista en nosotros y nosotros decimos: Señor, te fallé. Sentimos un dolor, sentimos una distancia, un alejamiento y decimos: ya no quiero volver a sentir esto, Señor, me arrepiento y voy para adelante. Pero conforme pasa el tiempo, el primer amor se va diluyendo, se va bajando. Usted va a escuchar personas en las iglesias que cuando llega la gente que está emocionada arriba, ¿verdad? Primer amor, dicen: ay, papito, cuando usted tenga la edad que yo tengo, eso se le va a pasar. Gente que ha perdido el primer amor. Cuando alguien va perdiendo ese primer amor, se va dando licencias para hacer cosas. Va bajando los niveles. Y entonces se vuelve licenciado. Se va dando licencias. ¿Para qué? Para pecar. Y no solo peca, sino que ya no siente nada. Ya ni siquiera remordimiento le da. ¿Qué peligro es esto? Y usted ve en las iglesias, amado, es que no estamos hablando del mundo, estamos hablando de las iglesias. ¿Ha visto usted pecado en las iglesias? Y señalo pecado, cualquier pecado. ¿Ha visto usted gente que realmente peca en las iglesias? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Ojo, por supuesto, la palabra dice que todos pecamos y que si decimos que no hay pecado en nosotros, hacemos mentiroso a Cristo. Siempre vamos a pecar en este cuerpo pecaminoso. Pero usted y yo pecamos y el Espíritu Santo que está en nosotros nos constriñe, nos pega ese punzonazo y nos dice: eso no estuvo bien. Ese pensamiento que tuviste, ese gesto que hiciste, esa palabra que dijiste, esa acción que hiciste, eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Y uno como que retoma y entra en ese proceso de arrepentimiento, de volverse a Dios, y se equilibra y vuelve a caminar. Pero hay gente, mi hermano, que ya no siente nada. Le hacen mal a la gente y no sienten nada. Le mienten a la gente en la cara y no sienten nada. Tienen malas acciones definidas y no sienten nada. De esas habla Jesús y dice: ay de aquellos que a uno de mis pequeños les sirvan de piedra de tropiezo. Mejor les fuera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar. ¡Qué fuerte! Bueno, esos son las personas que Judas denomina apóstatas. Y yo creo que Dios hoy nos hace un paréntesis enorme y nos dice: ten cuidado, ten cuidado, enciende las alertas y lleva tu vida a Dios y permite que el Espíritu Santo te escudriñe, como dijo el salmista David: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Necesitamos que Dios todos los días conozca nuestro corazón, nos escudriñe. ¿Por qué? Porque fallamos, pero que esa falla no se vuelva apostasía el día de mañana. ¿Okay? Un pecado no confesado, una acción no llevada a la cruz de Cristo puede volverse apostasía. ¿Okay? Y número 3, Judas dice que los apóstatas, niegan a Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Pablo, en la carta a Tito, capítulo 1, versos 15 y 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo le habla a Tito de gente de la iglesia. Tenemos que quitarnos de nuestra teología que las cartas de Pablo son para la gente del mundo. No, son para la gente de la iglesia. Él escribió las cartas a la iglesia.
a gente con liderazgos en las iglesias, y esta es Tito, y le dice: ojo con esta gente, son corrompidos, incrédulos, nada les es puro, la mente y la conciencia las tienen corrompidas, profesan, dicen, hablan conocer a Dios, pero sus acciones no van acorde a eso que dicen. ¿Conoce usted a alguien así? Qué fuerte que es esto. Que Dios de verdad nos conozca, porque nosotros debemos ser claros en que nuestro comportamiento y nuestras palabras tienen que ir alineados con Cristo. Hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas y a permitirle al Espíritu Santo hacer una obra en nosotros para que las personas vengan al conocimiento de Cristo, no solo por lo que decimos, sino por lo que ven que hacemos, que es la diferencia. ¿Sí? Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 19, nos muestra algo importante. Una señal de que alguien es apóstata es que eventualmente esta persona cae y se aparta de la palabra de Dios y de su justicia, es decir, se desvía, abiertamente ya se desboca. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, estos son versículos, mi amado, que usted tiene que subrayar. Son fuertes. ¿Usted sabe a la parte de quién está sentado hoy? tenga paz. Ya lo puse así como, uy, como a dudar. No, tenga paz. ¿Qué quiero decir con eso? Mis amados, aquí todos nos amamos, todos nos queremos, pero ¿y la procesión que llevamos dentro? ¿Cómo andamos por dentro? ¿Cuáles son nuestros pensamientos reales? Dice, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Salieron de nosotros, vinieron, comieron la palabra, caminaron con gente de la palabra, hicieron cosas maravillosas, pero terminaron saliendo. Cuando hablamos de un apóstata, estoy hablando ya en casos extremos, ¿sí? Son personas que, por ejemplo, hoy, un hijo de Dios nacido de nuevo, entendido en la palabra, no tiene nada que estar haciendo en una secta. Hay evangélicos que hoy le han dado la adhesión a la Iglesia Católica. Hay evangélicos que al día de hoy le han dado la adhesión a los testigos de Jehová, a los mormones. Hay una iglesia aquí nomás, Desamparados, se llama Pueblo de Amós. Una secta impresionante, mi hermano, esa gente. Hay cristianos evangélicos que salieron y abrazaron doctrinas de demonios, porque todo lo que sale del corazón del hombre debe ser pesado con la palabra de Dios, y hay que saber diferenciar lo que es bueno de lo que no es. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos eso. Vamos a ver. La apostasía, y con esto quiero comenzar un proceso de enseñanza más profunda. La apostasía nos lleva a enlazar espiritualmente con el espíritu de Jezabel. Para que Jezabel se manifieste, tiene que haber una apostasía. Oiga esto, muy fuerte, no lo tome a la ligera. Se lo tengo que ir desgranando y necesito tiempo para esto. Para que haya una activación de un espíritu jezabélico, tiene que haber primero en el corazón rasgos, vestigios, luces de una apostasía. Porque Jezabel necesita una plataforma para poder operar. Mucho hemos hablado y hemos conocido del famoso caso de Acab
y Jezabel. Acab, rey de Israel, Jezabel, su reina adjunta. Y como Elías entra con esto, ¿verdad?, hasta ser derrotada y muerta por la palabra de Jehú. Bueno, para que Jezabel entrara ahí, necesitaba una puerta abierta. Jezabel no podía entrar sola. La puerta abierta se la dio a Acab. Pero Acab resulta no ser la persona tan permisiva que nos han enseñado que era. Las actividades de maldad de Acab eran con toda la clara intención de que así fueran. Acab nace en medio de una apostasía y él la lleva al plano más grande. Tienen que pasar generaciones para que Jezabel entre en Israel. Ojo a esto, Jezabel no entra de primero, es decir, Salomón deja de reinar. Usted sabe que la palabra del rompimiento del reino de Israel, donde se quebraba en reino del norte y reino del sur, le fue dado a David, pero por amor a David, Salomón se mantendría con el reino unido. Después de Salomón se rompe el reino. Después de la muerte de Salomón pasan unos reyes hasta que se establezca Jezabel. No fue inmediato. Es decir, hay un proceso para que Jezabel se entrone. No es solo que se manifieste, es que se entrone. Es que es diferente. Puede haber manifestaciones, puede haber cosas, señales, lo que sea. No, estamos hablando de un entronamiento. Cuando Jezabel se sienta a regir, es porque algo le abrió espacio, y ese algo se llama apostasía. Ahora bien, 1 Timoteo 4, 1 al 3, leámoslo de nuevo, pero leámoslo completo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Pablo le está diciendo a Timoteo: tenga cuidado con la gente que profesa una religión, pero no ha sido transformada por la vida de Cristo. Tenga cuidado. Mire, si hay algo a lo que hay que tenerle ojo avisor, es al religioso. Porque el religioso se va a definir más por los dogmas, por los rituales, por las formas, y va a perder de vista el fondo, el contexto, lo principal de la palabra, de la escritura. Entonces, hay personas, y por eso se menciona tanto a los fariseos, que lejos de estar hablando la escritura y la palabra como tal, enseñaban sus propias interpretaciones como ley e imponían esas cargas en el pueblo. Y de esos hay muchos todavía hoy, teniendo cauterizada la conciencia. Dice, prohibirán casarse. Una pregunta: ¿dónde dice la palabra que nosotros, lo voy a poner a pensar un poquito, que nosotros para servir a Dios debemos ser solteros? ¿Dónde dice eso la palabra? Lo voy a poner a pensar un poquitito. El apóstol Pablo dice que si alguien quiere servir al Señor, ojalá se quedara como él, para que nada le interfiera. Pero no dice en ningún momento que no hay que casarse, que hay que hacer celibato, o que no dice eso en ningún momento. Porque si dijera eso, estaría contraviniendo el principio de la creación de Dios, cuando dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, hay gente que dice que para servir a Dios no hay que casarse, y justifican eso y enseñan eso. Hay gente que dice que es que usted no puede tomar café. Si usted toma café, usted está yendo en contra del cuerpo. O que usted no puede comer cerdo, o que usted, y entonces, me explico, se van por situaciones dogmáticas que no tienen asideros y fundamentos reales, y que imprimen un alto desconocimiento del por qué se dijo esas cosas en escritura. Por ejemplo,
Hay personas que dicen hoy que si usted se come un chicharrón, mi hermano, usted va para el infierno. Porque el cerdo es un animal inmundo, porque sí, y se basan en Levítico, pero se les olvida que el libro de Levítico tiene una interpretación de tiempo, de geografía, de muchas cosas. ¿Me doy a entender? Y de eso hacen y forman, eso es lo que llamamos un texto sin contexto, para fundamentar un pretexto. Y entonces se basan en eso y comienzan a tomar pequeñas, así con pinzas, pequeños textos para formar sus propias estructuras, sus propias doctrinas. ¿Dónde dice en la Biblia que las mujeres no pueden usar pantalones? No dice en ningún lugar. Ni siquiera habían. En el tiempo, ni siquiera había. Nada más. Ahora le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que decorosamente los hombres tienen que vestir pantalones? Se nos olvida que en el tiempo de Pablo todos usaban faldas, túnicas, mantos, viento por todo lado. ¿Me explico? Vean las cosas, mi amado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces se le pone mucho énfasis a pequeñas cosas y diluimos las intenciones del corazón en esas. El Espíritu Santo no me va a abandonar a mí, no lo va a abandonar a usted porque usted se puso un pantalón o porque usted no se lo puso, pero sí se va a contristar por la intención que tenemos cuando hacemos eso. Por eso dice, como bien señala Damaris, decorosamente. O sea, todo lo que yo tengo que hacer, mi amado, esto, mire, esto atenta contra la soberbia, contra el orgullo propio. Todo lo que yo hago tiene que ser de bendición para los demás. ¿Qué dicen hoy? Andan con unas enaguas aquí, mi hermano, que les llega casi al ombligo. Es que yo me siento bien así y lo importante es como yo me sienta. No, no funciona así. O los hermanos con unos pantalones, mi hermano, que parecen un chorizo, una mortadela, una cosa así, una pegatina de torero. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque pensamos en cómo me siento yo. Pero se nos olvida que como yo me sienta podría ser objeto de tropiezo para alguien. Vamos a ver. Perdón por el ejemplo, pero es que tal vez es lo más idóneo. ¿Qué pasaría si viniera a predicar o a ministrar la alabanza un varón con esas camisetas que mi hermano parece que más bien la tienen pintada en el cuerpo? Así, pegada. No me hago así porque entonces yo sé que los voy a hacer entrar en pecado, pero con esas camisas, mi hermano, que parece que están forrados en plástico. ¿Qué cree usted que va a pasar con las hermanas de la iglesia? Número uno, las hermanas, ¿verdad? En la obra de tus manos me gozo, Señor. Solo ese coro cantan ese día. Y los hermanos, ¿qué le pasa? Se le ocurre venir así. Todos envidiosos, ¿verdad? Vamos al otro extremo. ¿Qué pasaría si viniera una dama y se sube, por ejemplo, a este altar que es en alto, a esta plataforma, con una enagua muy corta y comienza a brincar, comienza a dar brincos de júbilo? Es como que a la inversa, ¿verdad? Los que cantan en la obra de tus manos me gozo son los varones. Que siga la alabanza, que siga, fuego, fuego. ¿Por qué? Corazón. Corazón. Todo tiene un lugar, todo tiene un tiempo debajo del sol, dice la Escritura. Y cuando Dios, y ojo, no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de principios fundamentales de la Escritura. Legalismo es otra cosa. Cuando Dios transforma mi vida, yo entiendo que lo que yo hago puede ser piedra de tropiezo o bendición para tu vida, y viceversa. Y entonces, en el amor de Dios, nosotros caminamos, nosotros trabajamos. Yo no quiero que tú caigas, tú buscas que yo no caiga. Nos cuidamos como el cuerpo en Cristo que somos.
pero no con legalismos y con señalamientos, no, con la instrucción de Dios en nosotros. Amén. Entonces es importante. Ahora, lo contrario a eso es precisamente lo que le comienza a abrir a Jezabel espacios. La apostasía es una renuncia, literalmente, a algo que antes había en nosotros y que simplemente ya no está. Temor de Dios, sana conducta, respeto, tantas cosas. La apostasía es una renuncia. La apostasía termina siendo una decisión. La apostasía no es un demonio que se le mete a la gente. Es una decisión de tomar un camino distinto al camino de la palabra. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque ya no quiero, porque no me gusta. ¿En función de qué tomamos nosotros la mayor cantidad de decisiones en el día? De acuerdo a lo que hay aquí dentro, a lo que esté gobernando en nosotros. Podemos ser impetuosos, podemos ser mesurados, pero al final toda nuestra vida va a ir de la mano de una decisión. Delante de ti hay dos caminos, dice el Señor: el camino de la vida, el camino de la muerte. Decide por cuál vas a andar hoy. Y esa decisión nos va a llevar a abrirle las puertas a una apostasía o mantenernos firmes en el Evangelio de Cristo. Si yo decido abrirle la puerta a una apostasía, es porque en mi corazón comencé a acuñar pecado, comencé a separarme de Dios y de todo lo que es Dios, y comencé a darle rienda suelta a cosas que sé que no están bien, pero comencé a omitir. Comencé a dejarlas ahí queditas, tranquilo, esto no daña a nadie. La apostasía nunca entra con una acción deliberada, siempre entra con un pensamiento que abraza un sentimiento. La apostasía viene aquí a la mente: una duda, una idea, una situación que se da aquí en la mente que me deja pensando, me deja maquinando, y yo digo, qué raro esto y aquello, y en vez de ir a la fuente, que es la palabra de Dios, comienzo a buscar opciones, oportunidades y consejo en las fuentes equivocadas. Dice que el que nada se le perdió no tiene por qué andar buscando, pero también dice que el que busca encuentra. ¿Cuál es la fuente infalible de sabiduría del cristiano? No es el pastor, es la palabra de Dios. Miren, no es el primer pastor, mi hermano, que cree que está enseñando la verdad y está en una apostasía abierta. Rubén de Jesús, ¿cómo era que se llamaba el apellido? Rubén de Jesús Miranda, sí. El fundador de la secta de Salvo por Gracia, ¿verdad? Creciendo en Gracia. Recuerda que dijo que era Jesús reencarnado, y después de que muere de cáncer dice que es que él se iba a convertir en Dios Padre y que se iba a ir y que la luz y no sé qué. Bueno, ¿usted sabe quién era este señor, Rubén de Jesús Miranda? Uno de los máximos expositores de la iglesia bautista en Puerto Rico. Era un maestro de la palabra, reconocido internacionalmente y respetado por todo el pueblo cristiano del mundo por el conocimiento que tenía de la palabra. Bautista, o sea, es que le estoy hablando de gente que estudia la Biblia, se mete a estudiar Biblia, y terminó por una puerta que abrió en una absoluta apostasía. La Escritura dice: el que está firme mire que no caiga. Ninguno de nosotros puede estar hoy tan seguro de no caer y tan seguro de no tener oportunidad si ha caído, porque hasta que este cuerpo se ha llevado a la sepultura, tenemos una oportunidad en Dios. Amén. Entonces entendemos que la apostasía es una renuncia a algo que antes había en nosotros, pero que por decisión omitimos. Ahora sí, acompáñenme por favor, que yo creo que nos va a dar tiempo de ver solamente la introducción. Para poder conocer muchas cosas del Nuevo Testamento, necesariamente tenemos que ir al Antiguo Testamento. No hay forma de hacerlo diferente. Todo es un complemento, la Escritura es una sola. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 28 al 33. Encontramos el primer apóstata de la Escritura
en un nivel de realeza. Vamos a ver, mientras usted lo busca. Cuando hablamos de Salomón, que lo tocamos la semana anterior, hablábamos de cómo Salomón pide a Dios sabiduría y Dios se la da. No le pide dinero, no le pide fortuna, no le pide ningún bien material. Le pide sabiduría para dirigir al pueblo y Dios se la otorga y se vuelve el hombre más sabio sobre la tierra, creador de salmos y proverbios. Pero dice la Escritura que amó de masas a sus esposas. Y el problema es que el hombre tenía, como en ese tiempo no había pantalones, entonces tenía serios problemas con las damas y llegó a tener 1000 entre esposas y concubinas. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo hacía este hombre? Si el año tiene 865, o sea, para hacer una vuelta entera tenía que esperar 3 años y un poquito más. Usted sabe, mi hermano. Y nosotros con una vez se la vemos a palitos. Aleluya. Dios es bueno, amén. Ninguno dijo nada porque sabe cómo les va, ¿verdad? Salomón, a pesar de, amaba a Dios, pero tenía un corazón dual. Él amaba a Dios, no es que no lo amaba, amaba a Dios, pero es que también amó mucho a sus esposas. Y el problema del corazón de Salomón es que al amar mucho a sus esposas las colocó en el mismo nivel de Dios. Amo mucho a Dios, pero también amo mucho a mis esposas. Al amar mucho a sus esposas, comenzó a ser benevolente con las prácticas idolátricas que ellas traían de distintos reinos, de distintos pueblos, Egipto, Asiria y otros lugares. Las esposas de él venían, pero no venían solas, venían con sus ídolos, con sus prácticas. Y Salomón termina honrando a esos dioses, pero ama a Dios, pero honra a esos dioses por amor a sus esposas. Usted dirá, ¿y por qué no le cortaron a Salomón el reino? Y levantamos un nuevo rey y esto se acaba. Por amor a David. Porque David, dice la palabra, hizo lo recto delante de Dios. Entonces, cuando Salomón muere, el reino es quebrado en dos. Y el reino del norte, que tenía todas las tribus excepto Judá, cuya capital es Jerusalén, se queda sin gobernante. Y un hombre que era general de los ejércitos de Salomón, llamado Jeroboam, asume el reino del norte y Dios se lo entrega. Ojo a esto, no es que él usurpa, no es que lo toma por la fuerza, no, a él se le entrega el reino. Dios lo manda a ungir como rey sobre Israel, sobre las 11 tribus restantes de Israel. La intención de ungirlo es que tome a Israel y lo vuelva a Dios, que saque lo que Salomón había hecho, que extirpe por completo la idolatría, el paganismo. Pero Jeroboam, vea lo que hace, versos 28, capítulo 12 de Primera de Reyes. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Le voy a hacer la historia corta. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam dice: soy el rey de Israel.
tengo 11 tribus. La tribu de Leví no cuenta porque esa tribu no tenía herencia, entonces se quedaba en Judá. Era parte del sacerdocio de Judá, los que celebraban el sacerdocio en el templo, los que estaban en Jerusalén. Entonces, Leví no cuenta. Pero todas las demás tribus, al ser él el rey, dice, tengo un problema, porque todos los años Israel sube a adorar a Dios a Jerusalén y no me sirve. Hay un factor político aquí, dice Jeroboam, no hombre, ni tonto que fuera, si yo los dejo que vayan a Jerusalén, me los van a quitar, me voy a quedar sin reino. Como no puede abrir un templo para Dios, como no puede abrir un templo para Jehová, entonces ¿qué hace? Ya estaba maleado, ya Israel había caído en la idolatría. Toma un Dios ancestral, un Dios que para Israel era conocido. ¿Se acuerda usted el libro del Éxodo? Habiendo escuchado la voz de Dios mientras Moisés está en lo alto del monte, un becerro de oro. Y no dijo Coré, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y no fue Aarón con sus propias manos el que lo hizo, el hermano de Moisés. Y usted sabe la historia. Años después, siglos después, Jeroboam dice, tengo que hacer algo, pero no me sirve hacer uno, voy a hacer dos. Y colocó uno en Betel y otro en Dan. Y vamos a ver qué con esto, por qué uno en Betel y por qué otro en Dan. Es muy interesante. La apostasía toma el corazón de Jeroboam y por un factor político de poder, de control, se desvía de Dios y establece un culto profano, un culto idolátrico en Israel. Y la idolatría abre la puerta a la hechicería. Israel se pierde en el norte. Jeroboam decide usurpar el espacio que le correspondía a Dios, al punto de que incluso tanto en Betel como en Dan establece un sacerdocio inventado por él. Las fechas solemnes, las fiestas solemnes del Mesías, las fechas que nos hablan de la venida del Cordero, la venida del Mesías, él las cambia por fechas que él se inventa. ¿Para qué? Para lograr un objetivo político a través de la religión. Ojo aquí, ojo, esto es importante. Muchos hoy quieren tener control político, quieren tener control de las iglesias, quieren tener control de ciertas cosas y hacen uso de la religión para eso. Y se vuelven sus pequeños Israel, sus pequeños latifundios, sus pequeñas naciones gobernadas por ellos mismos. Y el consejo que recibe Jeroboam no viene de la boca de profetas de Dios, viene de la boca de gente idólatra que anda persiguiendo algo, bienestar, estar acomodado, sentirse bien. Claro, mejor dale a Israel algo viejo conocido y así evitamos que ellos vayan. Al establecerlo y el pueblo, como dicen, renco, y solamente tuvo que darle el pequeño empujón y el pueblo se desvió por completo. Ya Salomón había abierto el espacio. Entonces lo que tuvo que hacer Jeroboam es solo traerle los becerros. Y no solo hace uno, es que le hace dos. Doble profanación hace Jeroboam. Ungido por Dios como rey. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que Dios puede ungir a alguien como rey, pero su corazón no necesariamente estará alineado con Dios. Recuerde que cuando Dios unge o manda a ungir a Saúl, ¿qué es lo que le dice Dios a Samuel? Uno, deje de llorar por estarme defendiendo a mí, porque Samuel decía, es que te abandonaron a ti, Señor, y ya no quieren que yo sea el juez. Deje de llorar, porque están llorando, es a mí el que le están dando la vuelta, no es a usted. Y vaya y úngale un rey conforme a su corazón. Uy. Y entonces vendrá, digámoslo de una forma interpretativa, el lloro y el crujir de dientes, porque Saúl les hizo la vida imposible en Israel. Los metió en guerras donde no tenían que ir, hizo cosas que no tenía que hacer. Y el pueblo lloró amargamente a Saúl. Pero entonces Dios, que tiene planes perfectos, levanta una generación,
un hombre conforme a su corazón, que pecó como no pecó Saúl, porque en esto hay que ser claros. Lo pecador, oiga, lo cochambroso que fue David, es que David fue terrible. Mujeriego, mentiroso, asesino, desobediente, se rebeló contra Dios. ¿Usted sabía eso? Porque Dios dijo, no levantará censo en el pueblo. Y David dijo, voy a hacer un censo. Y vino la peste. Que es cuando entonces hablamos del tema de las ofrendas y decimos, no daré a Dios ofrenda que no me cueste. De ahí lo sacamos. Bueno, vea todo lo que hizo. Saúl no hizo nada de eso. Mire, usted no encuentra que Saúl tuviera dos mujeres, ni un camino. Pero Saúl era una persona cuyo corazón, él era quien lo gobernaba. Y lo que él quería, él hacía. David no. A pesar de David incluso llorar la muerte de su hijo, el primer hijo que tuvo con Betsabé, matrimonio gestado a través de un asesinato, es cuando él dice, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, vea el corazón de David, con todo y todo. Jeroboam, un hombre puesto en el trono de Israel con intención de Dios, no tiene su corazón alineado. Cualquiera hoy puede ser pastor, cualquiera puede ser profeta, cualquiera puede ser apóstol, cualquiera puede ser lo que quiera. Querubín apostólico si quiere, puede ser lo que quiera. Si su corazón no está alineado con Dios, ya vamos mal. Porque todo lo que esa persona, ministro de Dios, vaya a hacer, va a ser en función de conseguir los objetivos trazados por él y para él mismo. Y entonces encontramos hoy iglesias que son como un súper, como una tienda, donde hay que tener de todo para todos los gustos. Y ya no buscamos la presencia de Dios, estoy hablando en forma de iglesia, sino que lo que cada persona quiera. ¿Le gusta la bandera de colores? Ponemos una bandera de colores en el altar. Ay, quiero una bandera de Israel, ponemos la bandera de Israel también. Ay, ponemos y hacemos esto ¿me explico? Porque se adaptan ¿a qué? A lo que la gente quiere, buscando ¿qué? Control político, control financiero. ¿A través de qué? De la religión. Qué fuerte que es esto, pero es que es la realidad. Y se vuelven como Jeroboam. Jeroboam hizo todo lo posible por deshonrar y dañar los orígenes de la fe, el fundamento de la fe de Israel. Minimizó a Dios al poner no solamente un becerro, sino dos becerros. Jeroboam quiso, oiga esto, lo que Jeroboam hizo fue querer darle un golpe de muerte a Dios en Israel. Al colocar dos becerros a la misma altura de Dios, para borrar por completo la adoración a Dios, el culto a Dios en Israel. Al no querer que la gente fuera a Judá a celebrar las fiestas, las reuniones anuales y todo lo demás, las fiestas solemnes, estaba borrando la identidad del pueblo, estaba borrando a Dios del corazón del pueblo y le entrega a los dioses y los desvía. En el Salmo 1, y vamos a ver algunas cosas específicas con las cuales Jeroboam lideró mal a su pueblo, encontramos capítulo 1, verso 2, bienaventurado, bendecido sobre bendecido, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Jeroboam deliberadamente buscó el consejo de los malos. Vamos a ver. Una persona que ama a Dios, y lo pongo en este caso particular, una persona que realmente ama a Dios, ¿dónde cree usted que va a buscar consejo para hacer algo? Si de verdad ama a Dios. En alguien que ame a Dios, se supone. Pero cuando mi corazón no está alineado con Dios, yo busco segundas opciones. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Porque él recibe un consejo y no le gusta. No quites al pueblo la adoración. Vuelve, corta los ídolos y haz que el pueblo se vuelva a Dios. Y Jeroboam titubea.
El problema es ese, su corazón no está dispuesto a recibir ese consejo. Hay mucha plata de por medio, hay muchas cosas, muchas negociaciones de por medio. Entonces busca consejo ¿dónde? Donde alguien conforme a su corazón. Y busca los consejeros malos, los que le dicen, ponle dioses al pueblo, porque si lo dejas así lo pierdes. Jeroboam levanta culto a otros dioses y pregunta a estos hombres cómo hacerlo de la forma más rápida y eficiente posible para ganar tiempo, para que el pueblo no vaya a Judá, para que el pueblo no se le vaya. Y de esta forma el pueblo se logra olvidar de Dios. Tengamos mucho cuidado y quiero hacer este paréntesis para finalizar. Vamos a ver solo este primer punto. Muchas veces buscamos consejo en personas que no están alineadas con Dios, pero pueden estar alineadas con mi corazón. Esto es muy fuerte. A veces el consejo que recibimos no es lo que queremos oír. A veces uno no está dispuesto a recibir esa confrontación. A veces uno no está en la disposición emocional de recibir esa reprensión o esa señal de alto. Y uno quisiera como oír esa voz. Es como cuando un hijo le pide permiso al papá para ir a un paseo y el papá dice que no. Entonces, sin que papá se dé cuenta, se va donde mamá. Mami, ¿usted me deja ir? Y mamá dice, sí, vaya. Después papá pregunta, ¿dónde está fulano? Anda en tal lugar. Pero yo le había dicho que no. Yo no sabía. A mí nadie me dijo. Papá y mamá tienen que estar en común acuerdo, ¿verdad? Cuando están en común acuerdo es cuando llegan y le piden permiso a la mamá. Y la mamá dice que no, y entonces llegan donde uno y uno dice, ¿qué dijo su mamá? Que eso es común acuerdo. Porque la última palabra la tienes tú. Así dice la canción. ¿Me explico? A veces nuestra intención real del corazón no es recibir un buen consejo, es que nos den la razón. Es que yo quiero hacer eso. Entonces yo sé que si le pregunto a esta persona, me va a decir que no, porque yo sé que es medio religioso ahí, dogmático y toda la historia, qué pereza. Mejor me busco con aquel que tiene un pensamiento parecido a mí, que es así medio light, medio, ¿verdad? Que de vez en cuando se le sale la palabrilla, que de vez en cuando hace esto y lo otro. Mejor me voy y le pregunto, ¿vos qué opinás? No, sí, claro. Ya está, ya yo me siento bien. ¿Por qué? Porque alineé mi corazón. Dicen por ahí, Dios los hace y ellos se juntan. Esa es la parte difícil del consejero espiritual. Es muy fácil aconsejar conforme el corazón de la gente. ¿Y usted qué quiere hacer? Tal cosa, hágalo. Pura vida, qué lindo el consejero. Pero cuando el consejero te dice, y ya oró, y ya le preguntó a Dios, ¿y qué dijo Dios? Porque la palabra va en contra de lo que usted me está diciendo. Es que por eso es que yo no vengo, por eso es que, porque la confrontación de la palabra pesa, pero es que la confrontación con la palabra, mi amado, nos libra del trago amargo de la apostasía, de abrir puertas. Yo no sé si ese consejo que estoy pidiendo y esa puerta que me están cerrando en la cara me está salvando la vida, mi amado, está salvando mi alma de una eternidad. Yo no sé lo que está pasando. A veces Dios no me explica. Y qué fácil sería, mi amado, que viniera un ángel, pero hay gente que está tan anestesiada en su alma que les aparece un ángel y terminan reprendiendo al diablo también, porque no saben distinguir. Jeroboam buscó consejo con aquellos que tenían un corazón igual que el suyo. Él no quiso buscar a Dios ni seguir el consejo de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que Dios le hubiera arrebatado el reino a Jeroboam si Jeroboam permitía que la gente fuera a adorar a Judá? Se le hubiera fortalecido de una forma impresionante, hubiera sido un gobierno totalmente teocrático, Dios en el centro. Y cuidado si más bien esto no traía ascuas de fuego sobre Judá y Dios pasaba. Estoy especulando, pudo haber hecho muchas cosas Dios, pero Jeroboam todo lo contrario, se desvió. Cuando nosotros nos alineamos con nuestras emociones, con aquello con lo que
con el camino que queremos seguir, abrimos puertas que hoy quizás no entendemos, pero que mañana darán a luz apostasía. Y vendrá lloro y crujir de dientes. De hoy en 8 días vamos a hablar de por qué levantó 2 becerros. Está bonito eso. ¿Por qué levantó 2? ¿Por qué no 1? El Dios conocido, el de Egipto. ¿Por qué tenían que ser 2? No se le espera. Oramos. Padre amado, gracias por esta palabra, esta enseñanza de hoy, esta introducción donde venimos a aprender sobre esta manifestación tan peligrosa de la apostasía, donde necesitamos aprender lo que tu palabra dice para no desviar nuestro camino de ti. Que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón, que según las características que pudimos señalar, hagamos un análisis y nos demos cuenta si en algún momento hemos activado algo de eso en nosotros. Porque el objetivo de esta palabra no es condenar, no es señalar, es redarguir. Y que, como bien dice la Escritura, tu palabra corta profundo como espada de 2 filos y penetra hasta el tuétano, Señor. Que venga hasta el tuétano y corte lo más profundo para que saque de nosotros toda raíz de iniquidad, que saque de nosotros toda raíz de maldad, todo aquello que nos quiere separar de ti, Señor, lo más importante de ti. Luego tu propósito en nosotros. Que seas tú quien restaure nuestra vida, que seas tú quien nos enseñe el camino de la rectitud, el camino de la vida, Señor. Perdónanos si hemos fallado y ayúdanos a retomar la senda del primer amor, enamorarnos de ti para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.